Durante siglos, el mundo entero se preguntó cómo se movían los gigantes de la isla de Pascua. Tal vez jefes poderosos ordenaban a grandes grupos de trabajadores arrastrarlos, o la élite controlaba canteras especiales para hacer estatuas. Pero ahora, finalmente sabemos que la gente de Rapa Nui no arrastraba sus estatuas Moai como troncos sin vida. Las hacían caminar. Los científicos analizaron casi 1000 Moai, revisaron sus formas, proporciones, patrones de desgaste, la suave inclinación hacia adelante y las bases curvas que tienen muchas estatuas. Y entonces lo entendieron. Estos detalles no eran accidentes, sino ingeniería. La inclinación hacia adelante desplaza el centro de gravedad y la base curva permite que la estatua pivotee como un péndulo. Una vez que el movimiento empieza, la inercia ayuda a impulsar cada paso. Imagínate cómo hacer caminar a un enorme bebé de piedra usando cuerdas y contrapesos. Para comprobarlo, el equipo de investigación construyó una réplica de casi 4,5 toneladas. Las estatuas reales pesaban alrededor de 13 toneladas y algunas llegaban hasta 80. Con 18 personas en las cuerdas, hicieron caminar esta estatua unos 90 metros, más o menos el largo de una cancha de fútbol americano, en 40 minutos. Eso es más rápido y fácil que arrastrar algo plano, sobre troncos o rodillos. Los antiguos caminos de Rapa Nui también ayudaban en el proceso. Tienen unos 4 metros de ancho, y la forma en que se curvan hacia adentro los hace perfectos para mantener estable una estatua mientras camina hacia adelante. Cada vez que los isleños movían un Moai, no solo lo caminaban, sino que literalmente iban formando el camino como parte del trabajo. Cuando ves el paisaje de la isla hoy, puedes ver estos senderos cruzándose entre sí, a veces corriendo lado a lado como rutas alternas. Los antiguos trabajadores probablemente despejaban un tramo de terreno, movían la estatua un poco, despejaban otro poco más y luego la balanceaban hacia adelante de nuevo en un ritmo específico. Parece que dedicaban tanto tiempo preparando el camino como moviendo la estatua misma. Así que los antiguos Rapa Nui no necesitaban miles de trabajadores ni maquinaria moderna. Todo funcionaba solo con ingenio, ritmo, trabajo en equipo y diseño inteligente. Su transporte no era el único misterio de los Moai. La gente sabía que las estatuas honraban a jefes importantes, pero nadie podía explicar por qué los antiguos isleños eligieron esos lugares exactos para ellas. La mayoría de los Moai están justo a lo largo de la costa, casi como si estuvieran custodiando la isla. Entonces, un equipo de científicos examinó más de cerca esas ubicaciones, y la respuesta resultó estar relacionada con el agua. El suelo volcánico de la isla de Pascua es súper poroso, lo que significa que absorbe la lluvia rápidamente. Por eso, no había suficientes ríos ni arroyos, y la isla terminó con muy poca agua dulce. Hace cientos de años, la gente sobrevivía gracias a la descarga de agua subterránea. Básicamente, el agua almacenada en lo profundo en capas de roca o suelo, llamadas acuíferos, eventualmente sube a la superficie por sí sola. Cuando esa agua brotaba cerca de la costa, se mezclaba con agua de mar, pero la mezcla quedaba lo suficientemente dulce para beber. Los locales la recolectaban justo de esos puntos costeros, y ahí es exactamente donde construyeron los Moai. No solo estaban decorando la costa, estaban marcando la fuente más esencial de agua dulce de la isla. La mayoría de los cuerpos de los Moai fueron hechos de toba volcánica, una piedra suave y fácil de tallar, y la mayoría de las estatuas se tallaron en una cantera dentro de un antiguo volcán. En octubre de 2023, un incendio forestal arrasó la cantera, y todos los que se preocupan por Rapa Nui quedaron muy preocupados sobre si el sitio sobreviviría a futuros desastres. Así que cuando un equipo de científicos llegó en enero del año siguiente, un grupo comunitario local les pidió que documentaran la cantera, por si otro incendio la dañaba permanentemente. Los geógrafos aprovecharon la oportunidad y lanzaron unos 30 vuelos de dron sobre la cantera. Vuelo tras vuelo, recolectaron unas increíbles 22,000 fotos. Después, pasaron meses procesando esas imágenes con software de computadora que unió cada pieza en un solo modelo tridimensional súper detallado. Ahora cualquiera en el mundo puede explorar Rano Raraku, una de las canteras más importantes de la isla de Pascua, sin siquiera poner un pie en la isla. Por supuesto, el modelo tridimensional no es solo una plataforma de tours virtuales. El equipo notó que había varios talleres dentro de la cantera, y las técnicas de tallado cambiaban de un sitio a otro. Así que no había un jefe que les dijera cómo hacerlo, sino que cada lugar funcionaba como su propio taller, vinculado a un clan familiar específico. Esto también podría ser otra prueba de que los Moai
podían moverse con muchas menos personas de lo que se creía, probablemente entre 20 y 50. Eso es más o menos el tamaño de una familia extendida o un pequeño grupo de linaje en la isla de Pascua. La mayoría de las estatuas se tallaban acostadas boca arriba, de arriba hacia abajo. En el método más común, los talladores se enfocaban primero en la cara, dando forma a los ojos, nariz y boca, y luego tallaban el contorno de la cabeza y el cuerpo alrededor de esos rasgos. El segundo método invertía ese orden. Primero tallaban todo el bloque en la forma básica de un moai y no añadían detalles hasta después. Y en algunos casos raros, los talladores atacaban la piedra desde el lado y trabajaban directamente en un acantilado casi vertical, lo cual debió requerir una gran habilidad. Y justo cuando los investigadores mapearon más de 1000 moai y pensaban que los conocían todos, la isla les dio una sorpresa. En medio de un lecho de lago seco, un lugar donde nadie esperaba nada, apareció otra estatua en 2025. Fue la primera estatua encontrada en un lecho de lago, y podría no ser la última. Durante al menos 200 o 300 años, la laguna tenía casi 3 metros de profundidad, así que habría sido imposible para los humanos construir o colocar una estatua en el fondo. Los científicos creen que los moai tienen más de 500 años. Es posible que la gente de Rapa Nui que los construyó probablemente trajo la estatua aquí cuando el lago estaba seco en el pasado. El nuevo hallazgo resultó medir poco más de 1,5 metros de alto, más pequeño que las otras estatuas de la isla. Conforme la región sigue secándose, el lecho del lago ha comenzado a revelar lo que estuvo escondiendo quién sabe por cuánto tiempo. Más estatuas podrían estar ocultas bajo esos gruesos juncos que crecieron sobre el lago durante siglos. Ahora que el agua ha retrocedido, los científicos podrían usar herramientas de detección terrestre para descubrir qué hay enterrado bajo la superficie. Mientras los investigadores siguen estudiando las estatuas y resolviendo sus misterios, la naturaleza juega en su contra. Un nuevo estudio muestra que para 2080, las olas estacionales podrían llegar lo suficientemente tierra adentro como para golpear algunas de las enormes estatuas moai de la isla de Pascua. Estos gigantes de piedra han resistido todo: sol intenso, viento implacable, lluvia constante, líquenes reptando lentamente sobre sus superficies e incluso incendios forestales. Pero el aumento del nivel del mar ya amenazaba la costa de la isla, y los moai ahora enfrentan un peligro mayor que cualquier cosa que hayan soportado antes. Los investigadores construyeron un modelo digital súper detallado, un gemelo digital de una bahía en la costa sureste de la isla. Corrieron un montón de simulaciones para ver cómo diferentes escenarios de aumento del nivel del mar cambiarían la forma en que las olas se mueven por la bahía. Los resultados mostraron que las olas podrían alcanzar los 15 moai del sitio para 2080, y algunas de las estatuas más reconocibles de la isla podrían quedar inundadas. Este lugar está sobre una gran plataforma ceremonial y atrae más visitantes que casi cualquier otro sitio de moai en Rapa Nui. Y el peligro no termina ahí. Docenas de otros elementos culturales importantes, cercanos, también están en peligro. Antiguas viviendas, petroglifos tallados en piedra, sitios de entierro, viejos jardines de roca, básicamente toda la memoria física de la historia cultural de Rapa Nui. Si la isla no maneja estos riesgos, podría incluso perder su estatus de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Ahora que los investigadores comprenden mejor la amenaza, quieren usar este conocimiento para proteger la isla. Los científicos esperan colaborar estrechamente con las comunidades locales para salvaguardar el patrimonio cultural de Rapa Nui para las futuras generaciones. Una sequía que duró siglos pudo haber cambiado el destino de la isla de Rapa Nui más que cualquier historia dramática que hayas escuchado sobre los moai. Esa lenta y agobiante falta de agua pudo haber transformado silenciosamente donde vivía la gente, cómo organizaban su sociedad y por qué esas enormes caras de piedra están exactamente donde están. La historia estándar de Rapa Nui dice esto: la gente llegó a una isla remota en el Pacífico. Talaron árboles para mover estatuas enormes y tuvieron enfrentamientos entre ellos. Se quedaron sin recursos y su sociedad colapsó. Los investigadores siguieron excavando, analizando suelos y revisando registros climáticos. Entre más evidencia reunían, menos sentido tenía la historia del colapso. La isla no se desmoronó sola. Algo más la fue empujando año tras año, generación tras generación. Ahora los científicos creen que ese algo más fue una mega sequía que duró siglos. Cuando la lluvia cae por debajo de lo normal durante tanto tiempo, la tierra cambia.
Las plantas sufren y la agricultura se vuelve riesgosa. El agua dulce se convierte en el recurso más importante de la isla. En Rapa Nui, el agua dulce siempre ha sido limitada. La isla cubre apenas unos 163 kilómetros cuadrados y no tiene ríos importantes ni arroyos de flujo constante. Tiene algunos lagos de cráter volcánico, pero no pueden abastecer a todos durante periodos de sequía extrema. Cuando la lluvia desaparece durante décadas enteras, cada gota importa. La mayor parte del agua utilizable de la isla está bajo tierra. La roca volcánica forma la base de la isla y el agua de lluvia se filtra por las grietas y se acumula abajo. En ciertas zonas costeras, el agua subterránea sale lentamente cerca del océano. Cuando se mezcla un poco con agua salada, puede seguir siendo potable si el nivel de sal se mantiene lo suficientemente bajo. Esa franja estrecha a lo largo de la costa se convierte en un salvavidas. Durante una sequía prolongada, esos puntos marcan la diferencia entre la supervivencia y el desastre. Y aquí es donde se pone interesante. Muchos moai están exactamente cerca de esas filtraciones costeras de agua subterránea. Se agrupan en lugares donde habría habido agua dulce disponible, especialmente durante las temporadas secas. Ese patrón obligó a los científicos a hacerse una pregunta simple. ¿Y si las estatuas marcaban agua? ¿Y si estaban donde la gente se reunía porque ahí fluía el agua? Algunas teorías antiguas decían que todo era competencia entre clanes. Ya sabes, estatuas más grandes significan más poder, y más estatuas significan más prestigio. Pero entonces, los investigadores mapearon la ubicación de las estatuas y notaron que todas tenían que ver con el acceso al agua, y esa conexión parecía demasiado fuerte para ignorarla. Los moai pudieron haber servido como marcadores sociales. Señalaban que un grupo controlaba y protegía una fuente vital de agua dulce, y en un lugar casi sin ríos, ese control lo significaba todo. Conforme la sequía se prolongaba, la vida probablemente se desplazó hacia la costa. Las zonas del interior ya no eran tan importantes cuando los cultivos sufrían y el agua superficial desaparecía. Las zonas costeras con agua subterránea se volvieron centros de actividad. La gente cultivaba cuidadosamente usando jardines de piedra que atrapaban la humedad en el suelo. Usaban piedras rotas para reducir la evaporación y proteger los cultivos del viento. Esa técnica muestra planeación, no caos. Muestra que se adaptaron a las nuevas condiciones. Las estatuas mismas demuestran que la gente tenía que trabajar en equipo y mantenerse organizada para construirlas. Algunas pesan hasta 80 toneladas. Algunas miden más de 9 metros de alto. Moverlas por terreno irregular sin herramientas de metal parece imposible, pero nueva investigación resolvió ese misterio. Construyeron una réplica de un moai que pesaba alrededor de 4 toneladas y media. Para el experimento, 18 personas tomaron cuerdas atadas a la estatua y comenzaron a mecerla de lado a lado. Paso a paso, la guiaron hacia adelante unos 90 metros, y lo hicieron en solo 40 minutos. Es sorprendentemente rápido y mucho más eficiente que intentar mover una losa de piedra masiva acostada sobre troncos o rodillos de madera. La isla misma facilitó el trabajo. Los caminos antiguos de Rapa Nui medían unos 4 metros de ancho y tenían una ligera curva hacia adentro en los bordes. Esa curva sutil funciona como un riel natural. Ayuda a mantener equilibrada una estatua alta y pesada mientras avanza con ese movimiento de balanceo. Cada traslado no solo transportaba un moai, también remodelaba el camino. Los trabajadores probablemente despejaban piedras y nivelaban el terreno conforme avanzaban, reparando tramos cortos a la vez. Probablemente despejaban un tramo, mecían la estatua hacia adelante con ritmo constante, se detenían, ajustaban las cuerdas, limpiaban el siguiente tramo y repetían el proceso. Si miras imágenes aéreas de la isla hoy, todavía puedes ver rastros de estos caminos antiguos. Se entrecruzan por el paisaje, a veces corriendo paralelos como rutas alternas. Si la gente no taló todos los árboles para mover estatuas, entonces la historia del colapso se debilita aún más. Los bosques pueden desaparecer con el tiempo, pero ahora parece que la sequía jugó un papel más importante en la historia. Los árboles sufren cuando la lluvia disminuye año tras año. El clima puede adelgazar los bosques sin que los humanos sean imprudentes. Los estudios genéticos añaden otra capa. Los investigadores solían creer que la población local colapsó antes de que los europeos llegaran en los 1700. Pero entonces analizaron los genomas de 15 individuos históricos de Rapa Nui y no encontraron señales de un colapso poblacional masivo en los 1600. En genética, un colapso real deja una huella clara llamada cuello de botella, lo que significa que la población se reduce tanto que la diversidad genética cae drásticamente. El equipo no vio nada de eso.
En cambio, vieron que la población se mantuvo relativamente pequeña y estable y probablemente nunca superó las 3.000 personas. Ese número coincide mucho más con lo que registraron los primeros visitantes europeos y está muy lejos de las estimaciones anteriores que decían que 15.000 personas vivieron ahí. Pero sí hubo claramente una caída drástica en los 1860, después del contacto europeo, no antes. Y aquí hay otro giro. El ADN también muestra ascendencia nativa americana, tanto en individuos pasados como presentes de Rapa Nui. La mezcla probablemente ocurrió siglos antes de que los europeos llegaran a la isla en 1722. Eso significa que los polinesios y los pueblos indígenas de Sudamérica se encontraron de alguna forma a través de miles de kilómetros de océano abierto. Tal vez los navegantes de Rapa Nui viajaron al este, o los nativos americanos navegaron al oeste. Como sea, el contacto ocurrió mucho antes de que los barcos coloniales aparecieran en el horizonte. La arqueología añade otra capa a esto. Los investigadores encontraron hojas de obsidiana en el asentamiento más antiguo conocido de Rapa Nui. Cuando examinaron las herramientas bajo microscopio, encontraron diminutos granos de almidón adheridos a los bordes. ¡Eso es residuo viejo! De 46 granos, pudieron identificar claramente 21, y esos granos provenían de 8 plantas diferentes. Algunos tenían sentido. El taro y el ñame son cultivos polinésicos clásicos. El fruto del pan y la manzana tahitiana también son polinésicos, probablemente llevados en canoas por los primeros colonizadores. El jengibre también apareció, probablemente usado como medicina o especia. Pero las hojas también tenían rastros de camote, yuca y achira, cultivos nativos de Sudamérica. Y los encontraron en los niveles más tempranos del sitio. Eso significa que los primeros colonizadores no solo sobrevivieron con lo que trajeron de Polinesia. Ya estaban conectados con Sudamérica hace unos 1000 años. El camote destaca especialmente porque tuvo que cruzar el Pacífico de alguna forma mucho antes de que los europeos llegaran en 1722. Entonces, cuando la gente habla de Rapa Nui como aislada y desconectada, esa imagen realmente no se sostiene. Eran navegantes oceánicos hábiles. Los investigadores ahora quieren ir más lejos. Planean usar análisis isotópico para descifrar los patrones de lluvia antiguos. Los isótopos son variaciones diminutas en los elementos químicos. Al estudiarlos en el suelo y la roca, los científicos pueden estimar qué tan húmedo o seco era el clima hace siglos. También quieren mapear los acuíferos subterráneos, esos reservorios naturales de agua almacenada en capas de roca. Ese mapeo podría confirmar exactamente qué tan cerca está la ubicación de las estatuas de las fuentes de agua dulce. Y así, con cada nuevo estudio, esa dramática historia de se destruyeron a sí mismos se desmorona un poco más. La vida en la isla no era fácil, con largas sequías que presionaban a todos. Pero la evidencia no muestra una sociedad cayendo en el caos. Muestra a personas adaptándose. Se enfocaron en proteger los recursos que realmente importaban y de alguna forma mantuvieron todo funcionando por generaciones en un lugar que nunca dio mucho margen de error. Y eso cambia por completo cómo vemos a Rapa Nui. Las cabezas gigantes de la isla de Pascua son tan conocidas que incluso tienen su propio emoji. Su verdadero significado ha sido un misterio durante cientos de años, pero parece que al menos sabemos cómo se construyeron y se transportaron al lugar donde quedaron para siempre. Las estatuas Moai constan de 3 partes: un gran cuerpo amarillo, un sombrero o copete rojo y unos ojos blancos incrustados con un iris de coral. Se construyeron casi 1000 estatuas. Los cuerpos principales de la mayoría se hicieron con toba volcánica de una cantera local que alguna vez fue parte de un volcán. El material es fácil de tallar, pero no tanto de transportar. Probablemente por eso los investigadores encontraron más de 300 moai inacabados en la cantera. El resto permanece en diversos lugares frente a los pueblos, como si vigilaran a los lugareños. Se cree que estas estatuas fueron talladas boca arriba. Después, sus creadores las separaron de la roca, las movieron ladera abajo y las colocaron en posición vertical para terminarlas. Luego había que colocar la estatua en su plataforma. Ahora bien, si alguna vez has trasladado una casa, sabes lo complicado que puede ser. Así que imagínate tener que trasladar una estatua que pesa aproximadamente la mitad que una casa, sin un coche ni ningún equipo moderno a una distancia de 5 kilómetros. Los lugareños deben haber ideado alguna forma original de hacerlo, y los científicos han intentado recrear el trabajo.
Por ejemplo, intentaron tirar de réplicas de Moai con trineos de madera. Pensaron que se podría haber utilizado palmeras para este fin, pero esta teoría no funcionó. El experimento más exitoso hasta el momento fue atar cuerdas para llevar la estatua por el camino en posición erguida. Este método parece ser el correcto porque las leyendas de los Rapa Nui mencionan que los Moai caminaban desde la cantera. Y por supuesto necesitaban un buen camino para llegar a su destino. A principios del siglo XX, la investigadora Catherine Routledge identificó una red de carreteras de 800 años de antigüedad en la isla. Se trataba de un montón de caminos de unos 5 metros de ancho que salían de la cantera. Sin embargo, ella pensó que esos caminos eran ceremoniales y no construidos solo para las estatuas. Por aquel entonces no era una científica famosa, así que los demás ignoraron sus teorías. Varias décadas después, el famoso aventurero y arqueólogo noruego Thor Heyerdahl publicó su teoría. Afirmó que las carreteras se construyeron exclusivamente para transportar los Moai y que algunas de las estatuas se dejaron caer a lo largo de los caminos por alguna razón. Pero en 2010, los investigadores descubrieron que las estatuas no se dejaron caer al azar. De hecho, llegaron a su destino final ya que todas estaban colocadas en plataformas ocultas. Además, el suelo de las carreteras tenía forma de U, por lo que arrastrar enormes estatuas por ahí no sería fácil. Todavía se pueden encontrar unos 25 kilómetros de estas carreteras en la isla e incluso se observan desde las imágenes satelitales. Tal vez parece que Catherine Routledge tenía razón. Los caminos se construyeron probablemente para los peregrinos que iban a un volcán sagrado y los Moai que se alzaban junto al camino eran señales indicadoras. Al otro lado del mundo, en el sur de Inglaterra, se esconde otro misterio hecho de piedra. Una enorme ilusión sonora, un símbolo de unidad. ¿Un cementerio o algo más? Los científicos siguen debatiendo la finalidad de Stonehenge. Los constructores neolíticos tardaron unos 1500 años en construir esta belleza, formada por unas 100 piedras erguidas en círculo. Millones de turistas acuden cada año a contemplar el monumento y sus protectores han estado preocupados por la moderna carretera que serpentea por la zona. Este camino moderno ahora está hundido en el suelo por debajo del nivel de la hierba. Y aunque los arqueólogos suponían que podían encontrar una carretera más antigua en un nivel inferior, no tenían muchas esperanzas. Pero cuando quitaron una capa de asfalto, observaron 2 zanjas paralelas casi perpendiculares a la carretera. Las zanjas conectaban los tramos acortados de la avenida, que es como llaman los arqueólogos al antiguo camino que conducía a Stonehenge. Esto demuestra que los antiguos moradores visitaban el monumento para sus propósitos y probablemente para realizar algunas ceremonias. Otro hallazgo interesante durante un verano muy seco fueron 3 marcas de parches secos dentro del círculo de piedras. Parece que las dejaron 3 enormes rocas. Así pues, Stonehenge podría haber sido un círculo completo en otro tiempo. En 2021, unos arqueólogos hallaron una calzada romana sumergida en la laguna de Venecia. El hecho de que estuviera allí, en el fondo, a lo largo de casi 1200 metros, es una prueba de que los romanos estuvieron en la zona antes de que subiera el nivel del mar y la inundara. Esto respalda la teoría de que aquí hubo un asentamiento importante siglos antes de que se fundara Venecia en el siglo V de nuestra era. Los antiguos romanos eran buenos en muchas cosas, y una de ellas era construir carreteras. Al parecer, no les asustaba trabajar en los terrenos más complicados. Los escáneres han demostrado que la antigua calzada se construyó justo en la playa, lo que requiere una gran habilidad. Imagina un pueblo de hace más de 1000 años congelado en el tiempo. Aún hay alimentos a medio comer en las mesas y objetos personales abandonados. Todo se conserva así de bien porque está cubierto de ceniza volcánica. Los investigadores encontraron este sitio en 2011 en el actual El Salvador. Creen que hubo una celebración masiva en una aldea maya llamada Serena hace más de 1400 años. Todo el pueblo estaba allí, preparando el templo principal para un ritual, cuando un volcán cercano entró en erupción. Los más de 200 habitantes no tuvieron tiempo de volver corriendo a sus casas. Para salvar sus vidas, tuvieron que huir de la plaza y correr hacia el sur por un camino elevado llamado Sacbe. Consiguieron escapar de las columnas de ceniza volcánica. Además de ser un superhéroe y salvar a toda la gente, el camino tenía otra característica genial. Todas las carreteras Sacbe tenían una capa exterior de piedras, pero esta estaba hecha de ceniza. Irónico, ¿verdad? Esto demuestra que los mayas no solo utilizaban piedras para construir sus caminos.
Unos arqueólogos descubrieron varias monedas en Jerusalén cuando excavaban una antigua calle. Al ver las fechas de acuñación, se dieron cuenta de que la calle se había construido cuando Poncio Pilato era el gobernador romano de Judea. Como era el gobernante local, debe haber dado la orden de construir la calzada. Lo más probable es que los peregrinos utilizaban este camino para llegar al monte del templo para el culto. La calzada, en cuya construcción se emplearon más de 10.000 toneladas de piedra caliza, era casi tan ancha como un autobús londinense. Llevaba allí 2.000 años. No es habitual encontrar una calzada tan lujosa, y no está claro por qué un gobernador romano gastaría tanto dinero en ese proyecto. Probablemente fue un intento de agradar a la población de la ciudad. Además, era una buena forma de demostrar que tenía dinero e influencia. El Old North Trail es una antigua carretera que los habitantes de Norteamérica utilizaron durante 10.000 años, primero a pie, luego con perros y finalmente con caballos. Los primeros viajeros recorrieron el continente por sus caminos a lo largo de miles de kilómetros mucho antes de que llegaran los europeos, e incluso durante la última glaciación. Lo utilizaban para transportar mercancías, visitar parientes, encontrar pareja o simplemente explorar. Los investigadores siguen encontrando pruebas de que las historias y leyendas de los indios pies negros sobre este camino son reales, e incluso podría ser la ruta que sirvió a una de las migraciones humanas más importantes. Los pueblos que cruzaron desde Asia por el puente terrestre de Bering hace unos 15.000 años y se asentaron en Norteamérica podrían haber utilizado el corredor libre de hielo a lo largo de las rocosas, que más tarde se convirtió en parte de esta ruta. La carretera de Nakasendo se construyó en el siglo XVII durante el período Edo de la historia japonesa para unir Kioto y Tokio. La carretera de 500 kilómetros de longitud atraviesa cadenas montañosas y desciende hasta la llanura. Era uno de los 5 caminos principales que utilizaban los señores feudales y sus familias para viajar a la capital. En la ruta había 69 estaciones de posta donde los viajeros podían pernoctar. La carretera se construyó para caballos y peatones, ya que los japoneses no utilizaban carros, y todavía se pueden recorrer a pie algunas partes de la ruta. Unos científicos encontraron una nueva estatua en la isla de Pascua dentro del cráter de un antiguo volcán. Estaban seguros de que ya habían catalogado todos los Moai. Así es como llaman a esos famosos gigantes de piedra. Pero este descubrimiento cambia lo que sabemos sobre ellos. En primer lugar, los Moai rara vez estaban solos, por lo que es posible que haya más historias sobre ellos en esa zona. En segundo lugar, es el primer Moai encontrado en el fondo de un lago. Los científicos estaban trabajando en un proyecto para restaurar el humedal en el cráter del volcán cuando se toparon con la estatua. El lago que estaba aquí comenzó a secarse en 2018. Durante al menos 200 o 300 años, tenía casi 3 metros de profundidad. Por lo tanto, sería imposible para los humanos construir o colocar una estatua en el fondo. Los científicos creen que los Moai tienen más de 500 años. Es posible que los habitantes Rapa Nui que los construyeron hayan traído la estatua aquí cuando el lago estaba seco. El nuevo hallazgo resultó ser de 1,5 metros de altura, más pequeño que las otras estatuas de la isla. Es una figura de cuerpo completo con rasgos reconocibles. Los investigadores también planean realizar datación por radiocarbono para averiguar la edad exacta de la estatua. No quieren removerla del lugar donde fue encontrada porque los miembros más antiguos de la comunidad Rapa Nui desean que permanezca donde está. Las estatuas Moai mantuvieron a los científicos desconcertados durante siglos. Sabían que fueron construidas como una dedicación a los jefes de la isla, pero nadie podía entender por qué eligieron estas ubicaciones específicas para colocarlas. La mayoría se encontraron a lo largo de la costa de la isla. Los investigadores de la Universidad de Binghamton en Nueva York decidieron estudiar estos lugares más detenidamente y descubrieron que estaba relacionado con el agua. La isla de Pascua tiene un suelo volcánico poroso que absorbe la lluvia con facilidad, por lo que no hay suficientes arroyos o ríos y hay muy poca agua dulce. Hace cientos de años, los habitantes de la isla dependían de la descarga de aguas subterráneas para obtener agua potable. El agua almacenada profundamente bajo tierra en capas de roca o suelo, llamadas acuíferos, alcanza un punto donde fluye hacia la superficie.
Cuando esta agua subterránea emerge cerca de la costa, se mezcla con el agua salada del mar, pero el nivel de sal permanece lo suficientemente bajo como para que el agua sea potable. Los isleños solían recoger esta agua de los lugares donde brotaba. Y parece que por eso construyeron los moais a lo largo de la costa, cerca de su fuente de agua más importante. Los cuerpos principales de la mayoría de las estatuas se hicieron de toba volcánica extraída de una cantera local que solía ser un volcán. Este material es fácil de tallar, pero no tan fácil de transportar. Por eso probablemente los investigadores encontraron más de 300 moai sin terminar en la cantera. El resto está ubicado en diversos lugares mirando hacia las aldeas. Parece que las estatuas fueron talladas mientras yacían sobre su espalda. Luego, los escultores las desprendieron de la roca, las trasladaron cuesta abajo y las colocaron en posición vertical para terminar el trabajo. Cuando estuvo terminado, era momento de mover la estatua a su plataforma. Y estamos hablando de mover estatuas que pesaban alrededor de la mitad de lo que pesa una casa de un solo piso sin amueblar, sin un automóvil ni ningún equipo moderno por 5 kilómetros. Los lugareños debieron haber inventado algún método de transporte original. Los científicos intentaron recrearlo y arrastraron réplicas de moais en trineos de madera. Pensaron que alguien podría haber utilizado palmeras con ese fin, pero esta teoría ha sido desacreditada. El experimento más exitoso hasta ahora fue usar cuerdas para mover la estatua por el camino en posición vertical. Esto suena bien, porque las leyendas locales de Rapa Nui mencionan que los moai caminaron desde la cantera. Y, por supuesto, necesitaban un buen camino para llegar allí. A principios del siglo XX, la investigadora Catherine Routledge descubrió una red de caminos de 800 años de antigüedad en la isla. Era un conjunto de senderos de casi 5 metros de ancho que partían de la cantera. Ella pensaba que esos caminos eran ceremoniales. En aquel entonces, no era una científica famosa, por lo que la mayoría ignoró la teoría. Varias décadas después, el famoso aventurero y arqueólogo noruego Thor Heyerdahl publicó su teoría. Mencionó que los caminos estaban allí exclusivamente para transportar los moai, y por alguna razón, algunas de las estatuas se cayeron en el camino. Pero en 2010, los investigadores descubrieron que las estatuas llegaron a sus destinos finales, porque todas estaban colocadas sobre plataformas ocultas. El piso del camino tenía forma de U, por lo que arrastrar estatuas inmensas por allí no sería fácil. Aún puedes encontrar estos caminos en la isla y verlos en imágenes satelitales. Antes se creía que los Rapa Nui hicieron que la isla de Pascua se volviera inhabitable y arruinaron su propia civilización. Sin embargo, un nuevo estudio que utilizó datos de detección remota y aprendizaje automático afirma que la población de la isla no creció demasiado ni colapsó. En cambio, los isleños descubrieron cómo vivir en este desafiante lugar y mantuvieron su población pequeña y estable durante cientos de años. Los investigadores encontraron asombrosos jardines de roca como prueba de esta nueva teoría. La isla de Pascua, o Rapa Nui, es uno de los lugares más remotos del mundo donde habita gente. Está rodeado por el Océano Pacífico. Chile Central se encuentra a 3.500 kilómetros al este y la Polinesia Francesa a 4.200 kilómetros al oeste. La isla, de 163 kilómetros cuadrados, está compuesta completamente de roca volcánica. Pero los volcanes dejaron de hacer erupción hace mucho tiempo, por lo que el suelo de Rapa Nui ha perdido la mayoría de los nutrientes útiles que la lava solía aportar aquí. Además, es más seco que las islas tropicales, y sus aguas profundas hicieron que la pesca fuera mucho más difícil para los colonos, ya que no había lagunas poco profundas ni arrecifes para pescar. Entonces, los isleños idearon un método de cultivo inteligente llamado jardinería de rocas para sobrevivir. Colocaron rocas de diferentes tamaños sobre el suelo y plantaron cultivos como batatas y taro entre las rocas. Las rocas protegían a las plantas de los vientos fuertes y del aire salino y ayudaban a regular la temperatura del suelo. También liberaban minerales lentamente en el suelo, haciéndolo más saludable para cultivar alimentos. Algunos isleños todavía usan estos jardines, aunque no producen mucha comida. En lugares como Nueva Zelanda, las Islas Canarias y el suroeste de los Estados Unidos se han utilizado técnicas similares para cultivar en entornos difíciles.
Mientras los científicos resuelven los misterios de Pascua, la isla misma les está enseñando algo nuevo sobre cómo funciona el manto terrestre. Durante años, pensaron que se movía como una lenta cinta transportadora, llevando consigo las placas tectónicas. Pero un nuevo estudio realizado por geólogos de Cuba, Colombia y los Países Bajos está desafiando esta idea. Utilizaron un método especial llamado datación por circones para determinar la antigüedad de la isla. Los circones son diminutos cristales que se forman cuando el magma se enfría y contienen trazas de uranio que con el tiempo se transforman en plomo. Así que los científicos midieron este cambio para determinar la edad de los circones. Y se sorprendieron cuando vieron que algunos circones eran mucho más antiguos de lo esperado, alrededor de 165 millones de años. La isla en sí tiene solo 2,5 millones de años. Los científicos descubrieron que estos antiguos circones provienen de lo profundo del manto, bajo la placa tectónica, a través de magma de actividad volcánica anterior. Los volcanes de la isla de Pascua son parte de un grupo llamado volcanes de punto caliente, formados por columnas calientes de roca que ascienden desde las profundidades de la Tierra. Normalmente, estas columnas permanecen en un lugar mientras la corteza terrestre se mueve sobre ellas y crea una cadena de islas como Hawái. Pero el descubrimiento de circón antiguo en una isla más joven muestra que hay más actividad bajo la superficie de lo que pensábamos. La investigación demostró que hace 165 millones de años existía una enorme meseta volcánica donde ahora está la isla de Pascua. Pero hace 110 millones de años se hundió bajo la Antártida debido a la subducción tectónica. Los minerales antiguos de circón permanecieron en su lugar y no viajaron con la cinta transportadora del manto. Entonces, parece que el manto cerca de las columnas de los puntos calientes no fluye tanto como los científicos pensaban. Permanece quieto. Esta nueva idea podría llevar a grandes cambios en nuestra comprensión de la tectónica de placas y de cómo se mueve el interior de la Tierra a lo largo del tiempo. Las estatuas Moai llevan cientos de años orgullosamente erguidas. En otros tiempos, los habitantes de la isla se esforzaban muchísimo para esculpir estas grandiosas obras, y de pronto dejaron de hacerlas. ¿Por qué? Descifremos este misterio. La isla de Pascua, situada a 4.000 kilómetros al este de Tahití, tiene una superficie de 163 kilómetros cuadrados. Se trata de una de las islas más aisladas del mundo. En otros tiempos estaba cubierta de bosques repletos de árboles y helechos, pero cuando llegaron los primeros humanos cerca del año 400 después de Cristo, los bosques desaparecieron poco a poco. A partir del año 1250, las estatuas Moai comenzaron a aparecer por todas partes. Se construyeron con distintos tipos de roca: ceniza volcánica comprimida, basalto, traquita y escoria roja. Al tratarse de una isla volcánica, estos eran todos los ingredientes que los creadores de las estatuas podían utilizar. Una vez que terminaban su trabajo, las cubrían con piedra pómez. Los rostros de las estatuas son diferentes. Todas tienen expresiones distintivas, cejas pobladas y narices grandes. Los brazos están tallados en el cuerpo, y algunas hasta tienen sombreros. Hay casi 900 estatuas por toda la isla que difieren en tamaño. La altura promedio es de 4 metros y las más grandes alcanzan los 12 metros y pesan hasta 82 toneladas. Como tienen tantos rostros diferentes, algunas teorías afirman que representan y honran a antepasados, jefes y otras personas importantes que vivieron en la isla. Pero debido a la falta de pruebas claras, es casi imposible averiguar la verdadera función de los Moais. En otros tiempos se erguían de manera elegante a lo largo de la costa y cuidaban a las personas, con sus espaldas mirando hacia el mundo espiritual del mar. Cuando los europeos descubrieron las estatuas Moai en el siglo XVIII, muchas ya se habían derrumbado y su construcción se había detenido mucho antes. Se dedicaban enormes esfuerzos a su fabricación. Los artesanos expertos pasaban mucho tiempo tallando lentamente las estatuas con picos básicos. Un equipo de hasta 6 personas trabajaba duro durante todo un año para hacer una sola de estas estatuas. Una vez terminada, a menudo debían transportarla a su lugar designado en la isla, hasta 18 kilómetros. Con la ayuda de la datación por carbono, los expertos descubrieron que las estatuas aparecieron cerca del año 1250 después de Cristo. Y de pronto, cerca del año 1500, el proceso se detuvo. Sus creadores dejaron sus cinceles de piedra donde los usaron por última vez. Solo una cuarta parte de las estatuas fueron instaladas donde debían. La mitad de ellas aún permanece en la cantera, mientras que otras se encuentran en el suelo a medio camino. Algo ocurrió en esta isla, y ese algo provocó que todos perdieran el interés por las estatuas. Hay
Hay muchas teorías sobre lo que pudo haber sucedido y en su mayoría están relacionadas con la deforestación. Es posible que los isleños utilizaran madera para trasladar las estatuas por la isla, posiblemente con la ayuda de trineos y cuerdas. También se especula que usaban troncos para hacer rodar las estatuas o canoas para llevarlas por el agua. Con el tiempo, la madera comenzó a agotarse, los árboles de la isla tardaban mucho en crecer y las ratas se comían la mayoría de las semillas. La gente le daba muchos usos a la madera y no solo la necesitaban para cosas prácticas, sino también para crear estatuas. Otra razón por la que los habitantes de la isla podrían haber dejado de construir las estatuas podría ser que estaban ocupados con otros proyectos. Los jardines de rocas eran cada vez más comunes debido a la población creciente. Eran excelentes para el suelo ya que lo mantenían caliente y lo fertilizaban al mismo tiempo. Los isleños dedicaban mucho tiempo y esfuerzo a la construcción de estas obras y simplemente no había tiempo suficiente para construir y trasladar las estatuas. Otra teoría sugiere que las creencias cambiaron con los años. Supuestamente los habitantes veían las estatuas como una conexión con sus antepasados. Sin embargo, en algún momento los rituales que representaban una demostración de fuerza y resistencia ganaron relevancia. A partir de entonces, los isleños comenzaron a tallar imágenes relacionadas con las aves marinas que se convirtieron en los principales animales de la isla. Creían que sus antepasados los vigilaban a través de las aves en lugar de las estatuas, así que ya no había motivo para construir los moais. Bien, estas teorías podrían ser ciertas, pero el principal problema era que la pequeña isla no podía soportar una población creciente. Lo que antes era una tierra rica y cubierta de bosques se convirtió rápidamente en un paisaje estéril. Durante los primeros siglos, la población dependió de los recursos forestales, pero la agricultura cobró importancia a partir de 1550, cuando los bosques desaparecieron. Las tribus que antes trabajaban juntas para construir esas fantásticas esculturas pasaron a competir entre sí. Durante esta lucha por la tierra y los recursos, los moais fueron derribados porque la gente quería reducir su importancia. A lo largo de los siglos que siguieron, todas las estatuas fueron cayendo, pero no siempre deliberadamente. Muchas se dieron de forma natural debido al abandono. Algunas incluso terminaron en las aguas que rodean la isla y allí permanecieron un buen tiempo. Pero hubo un final feliz para estas estatuas. Más tarde volvieron a erigirlas, lo que proporcionó una gran experiencia a visitantes de todo el mundo. Si viajas a esta isla remota, probablemente la primera pregunta que te hagas no será cómo se hicieron las estatuas o cómo se trasladaron, será cómo llegó alguien hasta aquí en primer lugar. Fue una de las hazañas más asombrosas de la historia. Los polinesios hicieron cosas extraordinarias. A partir del año 1500 a.C., este pueblo navegante comenzó a explorar el mundo con la ayuda de los inventos marinos más avanzados de su época. Navegaron por el océano en catamaranes y canoas. Primero llegaron al sudeste asiático y más tarde ocuparon otros varios lugares por todo el Pacífico. Llegaron a un lugar tan al norte como es Hawái en el año 900 a.C. y tan al sur como Nueva Zelanda en 1200 a.C. El viaje más lejano hacia el este fue, por supuesto, la isla de Pascua. En solo unos cientos de años, estos navegantes abarcaron un área de miles de kilómetros cuadrados. Simplemente memorizaban los lugares donde ya habían estado. De esta forma lograban navegar por todas partes. Utilizaban técnicas muy diversas. Observaban la salida y la puesta del sol durante el día y las estrellas los ayudaban por la noche. Si estaba nublado y los marineros no podían establecer la dirección visualmente, recurrían a otros métodos brillantes. Observaban los movimientos de las corrientes oceánicas y los patrones de las olas y prestaban atención a la bioluminiscencia del agua. Estas señales los ayudaban a localizar islas concretas. Incluso comprendían cómo las islas y los atolones a la distancia producían patrones de interferencia en el aire y el mar. Las aves también les proporcionaban indicios. Algunas de ellas migraban largas distancias de una isla a otra, lo que daba a los viajeros una conexión visual para su ruta. Otros tipos de aves tenían horarios específicos de alimentación. Los marineros sabían cuándo y dónde cazaban y dirigían sus barcos en función del lugar donde ellas se alimentaban. Los vikingos suelen recibir demasiado crédito por sus habilidades marineras. Mientras que ellos utilizaban una brújula solar, los antiguos polinesios se basaban exclusivamente en el conocimiento de cómo la mismísima naturaleza podía guiarlos. Sus habilidades eran tan avanzadas que en 1769 el capitán James Cook, un explorador inglés, llegó a contratar a un navegante polinesio debido a su amplio conocimiento de los mares. Pero aún más sorprendente fue el hecho de que el navegante dibujara un mapa de memoria que abarcaba un área de 3.200 kilómetros de ancho. En esta región había 130 islas y conocía 74 de ellas por su nombre. Al inicio del viaje, el capitán Cook solía ignorar los consejos del navegante, pero hacia el final quedó muy impresionado. También reconoció que posiblemente los polinesios eran la nación más extendida de la Tierra. Las olas están rompiendo más altas que nunca, a punto de engullir una de las islas más misteriosas del mundo. Para 2080, los mares en ascenso podrían chocar hasta llegar a Autongariki.
Es la famosa plataforma ceremonial en Rapa Nui, también conocida como la Isla de Pascua. Desafortunadamente, eso no es solo una suposición. Investigadores de la Universidad de Hawái en Manoa ya han hecho los cálculos y compartido sus hallazgos en el Journal of Cultural Heritage. Su estudio muestra que hasta 51 otros puntos de referencia cultural, incluidas las icónicas estatuas Moai, también podrían enfrentar inundaciones. Pero antes de que lleguemos a todo ese drama, aprendamos más sobre Rapa Nui en sí misma. Este es el nombre original de la Isla de Pascua. Las personas de la Polinesia se asentaron allí hace mucho tiempo, alrededor del año 300 después de Cristo. Una vez que se establecieron, comenzaron a crear su propia cultura salvaje y creativa. Entre los siglos X y XVI, construyeron enormes plataformas ceremoniales llamadas Au y estatuas gigantes llamadas Moai, hechas para honrar a los antepasados. Esas figuras gigantes aún permanecen en pie hoy, lo que le da a la isla un aura misteriosa. El Parque Nacional Rapa Nui protege todo esto. Es un área protegida chilena, el corazón de la cultura Rapa Nui. La arquitectura y las esculturas ahí son totalmente únicas, incluso en comparación con otras islas polinesias. La Isla de Pascua es extremadamente remota, literal, la isla habitada más alejada del mundo, situada a 3.700 kilómetros del continente chileno. La isla cubre 166 kilómetros cuadrados y el sitio del patrimonio mundial ocupa alrededor de 70 kilómetros cuadrados, incluidos 4 pequeños islotes cercanos. El Parque Nacional Rapa Nui está lleno de tesoros arqueológicos. Los expertos estiman que hay alrededor de 900 moais, más de 300 aus y miles de otras estructuras para agricultura, funerales, viviendas y la vida diaria. Los moais son impresionantes. Algunos miden 2 metros de altura, otros alcanzan casi los 20. La mayoría fueron tallados en lava amarillo-marrón con herramientas de basalto simples llamadas toki. Algunos moais aún estaban siendo tallados, otros siendo trasladados a su au final, y varios fueron derribados y vueltos a erigir. Las canteras como Ranuraraku nos muestran hoy cómo se realizaban las tallas. Los aus vienen en todas las formas y tamaños. El más grande es el au Tongariki, con 15 moais alineados en su cima. La mayoría de los aus tienen una plataforma elevada de piedras trabajadas con esmero, una rampa a menudo pavimentada con guijarros de playa lisos y un área plana al frente. El arte rupestre está por todas partes. Se pueden encontrar pictografías y petroglifos en todo tipo de estilos. Las cuevas esconden aún más tallas. Incluso los pueblos, granjas y otras estructuras son sumamente interesantes. Para el siglo XVI, según estudios, la sociedad Rapa Nui enfrentó una gran crisis. Los recursos naturales se agotaron y la cultura comenzó a cambiar. Muchos de los monumentos megalíticos se arruinaron. El culto a los ancestros fue reemplazado por el culto al hombre pájaro. Este estaba centrado en Orongo, junto al volcán Rano Kau. Allí hay 54 casas de piedra semisubterráneas, todas en forma de elipses y decoradas con tallados sobre aves y fertilidad. Este culto perduró hasta mediados del siglo XIX. No es sorpresa que la colonización provocara enormes cambios. El ganado, la reubicación forzosa y las enfermedades redujeron la población nativa a poco más de un centenar de personas. Hoy en día la isla es hogar de descendientes de la población original Rapa Nui, así como de inmigrantes. Ellos intentan conservar la cultura y aún vivir en el mundo moderno. Lamentablemente, todo ese patrimonio podría perderse pronto para siempre. Y si no se hace nada, el aumento del nivel del mar podría poner en riesgo el estatus de Patrimonio Mundial de la UNESCO de Rapa Nui. Los científicos dicen que reconocer estos riesgos es solo el primer paso. Si realmente comprendemos lo que está sucediendo, podemos averiguar cómo proteger los monumentos antiguos. El equipo quería ver cuán grave podría ser el aumento del mar para Rapa Nui, así que construyeron un gemelo digital de la isla y ejecutaron modelos computacionales extremadamente detallados para rastrear las olas a lo largo de la costa. Luego superpusieron esos mapas de inundaciones sobre datos de todos los hitos culturales que obtuvieron gracias a socios locales. Querían ver cuáles serían los primeros en ser afectados. Los resultados son bastante intensos. El aumento del nivel del mar está amenazando las costas en todas partes, pero la pregunta ahora es cuándo y qué tan grave será.
La línea de tiempo de los investigadores muestra que para el año 2080 las olas podrían llegar hasta Autongariki. Esa es la famosa plataforma con las estatuas Moai, el corazón de la cultura de la isla. Los datos son claros y el tiempo corre. La gente de la isla necesita comenzar a planificar ahora, antes de que el mar empiece a tomar lo que les pertenece. Y la isla de Pascua no es el único sitio potencial de desastre que sufre por los elementos. La antigua ciudad de Chan Chan en Perú está sintiendo el impacto del clima extremo. Solía ser la capital del imperio Chimú y es básicamente la ciudad precolombina hecha de tierra más grande de las Américas. El lugar estaba súper avanzado para su época. Tenían planeación urbana inteligente, una sociedad organizada, sistemas de irrigación y un arte asombroso. Los incas la conquistaron en los años 1400, pero las ruinas todavía muestran lo sofisticado que eran los Chimú. Ahora es un sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO y es realmente importante. En la actualidad, El Niño, la fase cálida de un ciclo climático natural llamado Oscilación del Sur El Niño, trae tanto fuertes lluvias como largas sequías a este lugar. Estos altibajos han ocurrido desde siempre, pero ahora suceden con más frecuencia. Además, el aumento del nivel freático está desestabilizando las construcciones. Para combatir esto, las personas están controlando el nivel del agua subterránea, reparando muros, documentando la arquitectura, capacitando a los locales, creando conciencia y elaborando planes de desastre. Las tormentas y la reducción de las áreas marinas también está causando problemas para el asentamiento ballenero del siglo XIX en la isla Herschel en Canadá. Es tan grave que algunos edificios tuvieron que ser trasladados tierra adentro para mantenerse secos y evitar inundaciones. Si la erosión continúa, los lugareños podrían tener que moverlos aún más y es probable que algunas estructuras sean abandonadas. El permafrost también está descomponiendo las tumbas, lo que hace que los ataúdes enterrados se volteen y se rompan. Si nos trasladamos a la ciudad mezquita de Bagerhat en Bangladesh, encontraremos que el agua y el suelo salino están destrozando las construcciones de piedra. La sal se introduce en las rocas y luego se expande cuando se moja, lo que provoca que las piedras se agrieten y desmoronen más rápidamente. Y este lugar también es un sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Contiene 360 mezquitas, edificios públicos, depósitos de agua, mausoleos, puentes, caminos y otras construcciones. En su momento las personas los erigieron con ladrillos cocidos. Otro lugar potencialmente en peligro debido al aumento del nivel del mar y olas más fuertes es la costa de Gran Bretaña. Allí las condiciones climáticas amenazan muchos castillos históricos. El castillo de Horst en Hampshire, Tintagel en Cornwall, Piel en Cumbria, el fuerte de Bayards, Cove en Devon, los muros del Garrison en las islas de Scilly y el castillo de Calshot en Southampton enfrentan peligro. English Heritage dice que necesitan reparar muros y construir defensas más fuertes para detener los daños causados por tormentas. Las lluvias intensas y el clima extremo también están afectando a Edimburgo, en Escocia. Las inundaciones y los deslizamientos de tierra son un riesgo grave y creciente. Desde 1970, la precipitación anual ha aumentado un 13%. La piedra arenisca se moja y se seca repetidamente, lo que desgasta el castillo de Edimburgo y erosiona la roca volcánica sobre la que se asienta. ¿Se derrumbará algún día? Si no se hace nada pronto, el tiempo lo dirá, supongo. Otro lugar súper famoso y turístico que podría inundarse pronto es Venecia, en Italia. Su laguna enfrenta una seria amenaza por el aumento del nivel del mar. Las inundaciones se están volviendo cada vez más comunes. Esto pone en riesgo los edificios y calles de la ciudad. Entonces, como ves, los problemas de Rapa Nui no son únicos. Otros lugares costeros como Hawái enfrentan la misma amenaza del aumento del nivel del mar. Templos antiguos, cementerios sagrados y otros sitios culturales irreemplazables están en riesgo, al igual que los moais y las plataformas ceremoniales de la isla de Pascua. El aumento de las aguas no solo amenaza edificaciones, también pone en peligro la historia, tradiciones e identidad de comunidades enteras. Los investigadores están utilizando datos sobre inundaciones costeras para predecir lo que podría ocurrir en Rapa Nui y otros sitios históricos. Están mapeando los riesgos, estudiando cómo aumentará el nivel del mar y buscando maneras de proteger esos valiosos lugares. El tiempo corre y sin acción, algunos de los sitios más sagrados y antiguos podrían perderse para siempre.